Lucía Herrera siempre sabía exactamente dónde estaba cada cosa en la casa. Las llaves del coche colgaban del segundo gancho a la derecha, las facturas se apilaban en una carpeta azul dentro del cajón inferior de la cocina. Y los recibos pequeños, esos que nadie parecía necesitar hasta que hacían falta, descansaban doblados con cuidado en una caja metálica que había heredado de su madre. Todo tenía un lugar. Todo, excepto el dinero. El dinero estaba en la caja fuerte del despacho de Alejandro. La caja fuerte era negra, pesada, con un código que Lucía nunca conoció. No porque no se lo hubieran dicho, sino porque jamás se le ocurrió pedirlo. Durante años pensó que no era necesario. Alejandro se encargaba de eso. Él ganaba el dinero. Él decidía. Ella confiaba. Cada mañana Lucía se levantaba antes que todos. Preparaba el desayuno, dejaba la ropa lista, revisaba los horarios escolares, hacía mentalmente una lista de compras, calculaba qué plato podía rendir 2 días seguidos y cuál debía cocinarse fresco. No era un trabajo con salario, pero era un sistema complejo que funcionaba gracias a su precisión silenciosa. Alejandro bajaba las escaleras ya vestido, impecable, con el móvil en la mano. Besaba a Lucía en la mejilla sin mirarla del todo. Hoy tengo una reunión importante, decía casi como un reflejo. Siempre las tienes, respondía ella con una sonrisa que ya no esperaba respuesta. Él comía rápido, bebía el café de un sorbo y salía. La casa recuperaba entonces su ritmo habitual, ese que Lucía conocía mejor que nadie. El ruido de los platos, el eco lejano de la televisión infantil, el tic-tac del reloj del pasillo. Todo bajo control. A veces, mientras limpiaba el despacho, Lucía se detenía frente a la caja fuerte. No la tocaba. No la abría. Solo la miraba. Le parecía una ironía silenciosa, el corazón financiero de la casa estaba ahí, encerrado, mientras la vida real latía fuera, en la cocina, en los dormitorios, en el salón. Una tarde Lucía necesitó dinero para una reparación urgente del calentador. Llamó a Alejandro. ¿Cuánto cuesta?, preguntó él sin levantar la vista del ordenador. 250 euros. Alejandro suspiró como si aquella cifra fuera una molestia innecesaria. ¿No puedes esperar a fin de mes? Lucía sintió algo extraño en el pecho. No era rabia. Era una sensación más profunda, más antigua. No. No hay agua caliente. Alejandro abrió la caja fuerte, sacó los billetes y se los dio sin mirarla. Hay que aprender a administrar mejor, dijo. Lucía tomó el dinero en silencio. No respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque llevaba años aprendiendo que discutir no cambiaba nada. En ese momento comprendió por primera vez que ella no era dueña de nada, ni siquiera de la tranquilidad básica de su propia casa. Aquella noche, mientras Alejandro dormía, Lucía permaneció despierta. Miraba el techo, escuchaba su respiración tranquila y pensaba en todas las veces que había pospuesto una necesidad, una compra, un deseo por no gastar de más. Recordó el vestido que nunca compró, el curso que dejó pasar, la idea de trabajar que siempre quedó para después. No hace falta, se decía. Alejandro gana suficiente. ¿Pero suficiente para quién? Al día siguiente Lucía fue al supermercado con la lista habitual. Mientras pasaba los productos por la caja, calculaba mentalmente el total como siempre. Cuando pagó, la tarjeta pasó sin problemas, pero el gesto automático del cajero le resultó frío, distante. Era Alejandro quien decidía cuánto dinero había ahí. Ella solo ejecutaba. Al volver a casa, encontró un sobre en el buzón. No era una factura. Era una invitación. Un antiguo centro comunitario del barrio ofrecía talleres gratuitos de formación básica, contabilidad doméstica, habilidades digitales, emprendimiento para mujeres. Lucía lo sostuvo unos segundos. Sintió una mezcla de curiosidad y culpa. ¿Para qué lo necesitaba? ¿Acaso no estaba bien así? ¿No era suficiente con que la casa funcionara? Guardó el sobre en el bolso sin decir nada. Esa noche Alejandro volvió tarde. Dijo que había cenado fuera con clientes. Lucía había preparado su plato favorito, que terminó frío sobre la mesa. No lo reclamó. Simplemente lo guardó en la nevera.
¿Todo bien?, preguntó el distraído. Sí, respondió ella. Pero no era verdad. Los días siguientes pasaron con la misma rutina, pero algo había cambiado. Lucía empezó a notar los detalles que antes ignoraba, la forma en que Alejandro hablaba del dinero como si fuera solo suyo, la manera en que tomaba decisiones sin consultarla, el tono condescendiente cuando ella preguntaba algo relacionado con gastos. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Lucía pensó en la palabra dependencia. Nunca le había gustado. Sonaba débil, incómoda. Pero ahora la sentía adherida a su piel, como una verdad que había evitado demasiado tiempo. Ella no tenía una llave. No de la caja fuerte. No de su propia vida económica. Y sin embargo era ella quien sostenía todo lo demás. La casa funcionaba porque ella estaba ahí. Los hijos estaban bien porque ella estaba ahí. Alejandro podía ser quien era porque alguien, en silencio, se ocupaba del resto. Esa noche Lucía sacó el sobre del bolso. Lo abrió con cuidado. Leyó cada palabra. No se trataba de dinero inmediato. No prometía riqueza. Solo hablaba de aprender, de empezar desde lo básico. Por primera vez en años, sintió algo parecido a una puerta entreabierta. No se lo contó a Alejandro. Guardó el folleto en su cajón, junto a los recibos pequeños, los que nadie miraba pero que siempre terminaban siendo importantes. Cerró el cajón con suavidad. La caja fuerte seguía cerrada. El dinero seguía bajo llave ajena. Pero en el silencio de la casa, Lucía empezó a entender algo esencial. Quizá el problema no era no tener la llave de la caja fuerte, sino haber olvidado durante demasiado tiempo que también existían otras llaves. Llaves invisibles hechas de aprendizaje, de autonomía, de decisiones pequeñas. Aún no lo sabía, pero aquel pensamiento era el primer giro real de su vida. Y ninguna caja fuerte podía contener eso. Alejandro Ruiz siempre había creído que el orden era una cuestión de control. No el control visible, no el que se ejerce con gritos o amenazas, sino uno más sutil, casi elegante, el control que nace del dinero, de la seguridad material, de la certeza de que al final del día, él era quien tomaba las decisiones importantes. Desde muy joven había aprendido esa lección. Su padre solía decirle que en una familia debía haber una sola cabeza, alguien que supiera cargar con el peso de las responsabilidades. Alejandro había interiorizado esas palabras como una verdad incuestionable. Trabajar duro, ascender, ganar bien. Todo lo demás vendría solo. Y así fue. El despacho donde guardaba la caja fuerte era su territorio. No era grande, pero estaba ordenado con una precisión casi obsesiva. Los informes financieros se alineaban perfectamente, el ordenador siempre limpio, sin papeles innecesarios alrededor. La caja fuerte descansaba en un rincón discreto, como una presencia silenciosa que no necesitaba ser explicada. Para Alejandro, no era solo un objeto, era un símbolo. Representaba años de esfuerzo, de noches largas, de decisiones difíciles. Representaba su valor. Cada mañana al cerrar la puerta de casa, sentía una satisfacción tranquila. Sabía que Lucía se ocuparía de todo. No necesitaba preguntarle. Ella siempre estaba ahí, eficiente, silenciosa, constante. Para él, eso era estabilidad. Y la estabilidad no se cuestiona. En el coche camino al trabajo, Alejandro repasaba mentalmente su agenda. Reuniones, llamadas, cifras. Pensaba en dinero incluso cuando no lo pensaba conscientemente. Era la lente a través de la cual miraba el mundo. Todo podía medirse, el éxito, el fracaso, incluso las personas. En la oficina Alejandro era respetado. No porque fuera especialmente carismático, sino porque transmitía seguridad. Hablaba poco, decidía rápido y no dudaba en imponer su criterio cuando lo consideraba necesario. Sus compañeros sabían que él tenía la última palabra, y eso le gustaba. Al final, alguien tiene que decidir, decía a menudo. No se puede consultar todo. Esa frase no solo definía su estilo de trabajo, sino también su manera de entender la vida familiar. Cuando Lucía le preguntaba algo relacionado con el dinero, Alejandro sentía una ligera molestia. No porque ella no tuviera derecho a preguntar, sino porque en su mente esas cuestiones ya estaban resueltas. Él ganaba el dinero.
Él lo administraba. Era lógico. Natural. Eficiente. Nunca se detuvo a pensar que Lucía también administraba, solo que en otro plano, el del tiempo, el cuidado, la logística diaria. Para Alejandro eso no entraba en la misma categoría. No generaba ingresos. No aparecía en ningún balance. Aquella tarde Alejandro tuvo una reunión que se alargó más de lo previsto. Un cliente importante exigía cambios de última hora. Alejandro aceptó sin dudarlo. Le gustaba sentirse necesario, imprescindible. Le gustaba que su opinión definiera el rumbo de otros. Cuando terminó, salió con algunos compañeros a cenar. No era raro. Decía que era parte del trabajo y en cierto modo lo era. En la mesa, entre copas de vino y conversaciones superficiales, Alejandro se relajaba. Allí nadie le cuestionaba. Nadie le pedía explicaciones. Allí era simplemente el hombre que sabía lo que hacía. Mientras tanto, en casa, Lucía cenaba sola con los niños. Alejandro no pensó en el plato que ella habría preparado. No pensó en el silencio de la mesa. Para él, la casa era un sistema que funcionaba incluso en su ausencia. Esa noche, al llegar, encontró la casa en calma. Todo en orden. Lucía estaba sentada en el sofá, leyendo. Levantó la vista cuando él entró. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondió Alejandro. Cerramos un acuerdo importante. No añadió nada más. No sintió la necesidad de compartir detalles. En su mente esos temas no interesaban a Lucía. No porque ella no pudiera entenderlos, sino porque no lo había necesitado nunca. Se duchó, se acostó y se durmió rápido con la tranquilidad de quien siente que cumple su papel. Pero incluso en su sueño, Alejandro llevaba consigo esa idea central: él era el pilar. Sin él, todo se vendría abajo. Los días siguientes reforzaron esa convicción. En el trabajo su opinión era decisiva. En casa todo funcionaba sin que él tuviera que intervenir. Esa combinación alimentaba una sensación peligrosa, la de ser indispensable. Cuando Lucía mencionó de pasada la reparación del calentador, Alejandro recordó el dinero que había sacado de la caja fuerte. Le molestó un poco haber tenido que hacerlo antes de fin de mes. No por la cantidad, sino por la interrupción. Para él, el dinero debía seguir un plan. Y ese plan lo hacía él. Hay que controlar mejor los gastos, le dijo sin dureza pero con firmeza. Lucía no respondió. Alejandro interpretó su silencio como acuerdo. Nunca se preguntó si era resignación. Una mañana, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, Alejandro pensó en lo lejos que había llegado. Recordó sus inicios, los sacrificios, la presión. Se dijo a sí mismo que todo aquello justificaba su posición actual. Que había ganado el derecho a decidir. No vio en ese momento que su forma de decidir había empezado a cerrar puertas, no solo para Lucía, sino también para él mismo. Porque cada decisión que tomaba solo, cada vez que reducía la vida familiar a una extensión de su control financiero, estaba debilitando algo esencial, el vínculo invisible que lo sostenía. Pero Alejandro no lo sabía. O no quería saberlo. Para él, la caja fuerte seguía siendo el centro. El dinero, la prueba de su valor. Y mientras tuviera la llave, creía que todo estaba bajo control. Aún no entendía que el verdadero riesgo no estaba en perder dinero, sino en perder aquello que nunca había aprendido a ver. Y cuando ese día llegara, no habría código que pudiera abrir lo que ya se habría cerrado por dentro. Lucía Herrera no recordaba la última vez que había tenido un día verdaderamente libre. No uno sin obligaciones, sin horarios invisibles, sin listas mentales que comenzaban antes de abrir los ojos y terminaban mucho después de cerrar la puerta del dormitorio por la noche. Su vida no estaba marcada por relojes ni reuniones, sino por necesidades ajenas que se sucedían sin pausa. Se despertaba antes de que sonara el despertador. No porque alguien se lo pidiera, sino porque su cuerpo había aprendido a hacerlo. El silencio de la casa en ese primer momento del día era el único espacio que sentía realmente suyo. Caminaba descalza por la cocina, preparaba el café, organizaba el desayuno, revisaba mentalmente si había suficiente leche, si los uniformes estaban limpios, si ese día tocaba actividad extraescolar.
Todo eso ocurría sin que nadie lo notara. Lucía no pensaba en sí misma como alguien imprescindible. De hecho, durante años se había repetido lo contrario, que su papel era secundario, complementario, fácilmente reemplazable. Alejandro trabajaba. Alejandro ganaba dinero. Ella solo estaba en casa. Sin embargo, la casa no era un espacio vacío que se mantenía solo. Era una estructura viva, frágil, que dependía de cientos de decisiones pequeñas tomadas cada día. Decisiones que no figuraban en ningún contrato, que no generaban ingresos visibles, pero sin las cuales todo se desmoronaría. Cuando los niños se enfermaban, Lucía reorganizaba el día entero. Cuando había reuniones escolares, era ella quien asistía. Cuando faltaba algo en la despensa, ella ajustaba el menú sin decir nada. Aprendió a estirar el dinero, a anticiparse, a evitar gastos innecesarios no porque alguien se lo exigiera, sino porque sentía que era su responsabilidad. Sostenía la casa como se sostiene un edificio antiguo, reforzando grietas antes de que se notaran. A veces, mientras limpiaba, se detenía a observar los objetos que había elegido a lo largo de los años. Ninguno era especialmente caro. Todo tenía una historia. La mesa del comedor comprada de segunda mano. Las cortinas cosidas por ella misma. Los cuadros sencillos, colocados para dar sensación de hogar. Nada de eso le pertenecía realmente. No estaba a su nombre. No lo había pagado con su dinero. Y aún así, lo había construido todo. Lucía rara vez se permitía pensar en ello. Cuando lo hacía, una mezcla de orgullo y tristeza le recorría el cuerpo. Orgullo por haber creado un espacio cálido, funcional, estable. Tristeza por saber que en el fondo, ese espacio podía desaparecer sin que ella tuviera voz en la decisión. Esa conciencia no llegó de golpe. Fue acumulándose poco a poco en gestos mínimos. En comentarios aparentemente inocentes de Alejandro. En frases como "yo pago" o "yo mantengo esta casa". En decisiones tomadas sin consultarla, como si su opinión fuera un añadido opcional. Lucía nunca discutía. No porque no tuviera argumentos, sino porque había aprendido que defender lo invisible era agotador. ¿Cómo explicar el valor de algo que no se ve? ¿Cómo traducir horas de cuidado, atención constante, renuncias silenciosas en cifras comprensibles? Así que callaba. Pero el silencio no era vacío. Dentro de ella, las preguntas empezaban a tomar forma. Una tarde, mientras ordenaba un armario, encontró una libreta vieja. Era suya, de antes de casarse. En sus páginas había anotaciones, ideas, pequeños planes que nunca llegó a desarrollar. Pensó en la mujer que había sido entonces, en sus deseos, en su curiosidad por aprender cosas nuevas. Esa mujer seguía ahí, aunque hubiera pasado años sosteniendo a otros. Lucía se sentó en el suelo, la libreta en las manos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió no hacer nada durante unos minutos. El polvo flotaba en el aire. La casa estaba en silencio. Ese silencio ya no le resultó cómodo. Era demasiado revelador. Pensó en Alejandro. En cómo su mundo giraba alrededor del trabajo, de cifras, de objetivos claros. Pensó en lo poco que él veía de lo que ella hacía. No por maldad, sino porque nunca se había detenido a mirar. Lucía comprendió entonces algo que le resultó doloroso: su esfuerzo no era ignorado, era asumido. Dado por hecho. Como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estarlo. Eso la asustó. Porque si algo se da por hecho, puede perderse sin que nadie se dé cuenta. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía notó un cansancio distinto. No era físico. Era una fatiga profunda, acumulada. Miró el reloj. Alejandro no había llamado. Seguramente volvería tarde otra vez. Ajustó las porciones, guardó una parte en la nevera. Mientras los niños comían, Lucía los observó. Ellos sí la veían. Sabían que ella estaba ahí, que era su punto de referencia. Esa certeza le dio una breve sensación de consuelo, pero no fue suficiente. Después de acostarlos, se quedó sola en la cocina. Lavó los platos despacio, como si el ritmo lento pudiera ordenar sus pensamientos. Recordó el folleto que había guardado en el cajón.
Pensó en las palabras formación, aprendizaje, empezar. No se trataba de abandonar su casa. No se trataba de dejar de cuidar. Se trataba de no desaparecer dentro de ese cuidado. Lucía se dio cuenta de que había sostenido la casa durante años sin sostenerse a sí misma. Esa revelación no fue un grito ni una explosión. Fue una grieta silenciosa. Pequeña, pero irreversible. Cuando Alejandro llegó, encontró todo en orden, como siempre. Lucía le preguntó cómo le había ido el día. Él respondió con frases cortas, distraídas. Se sentó en el sofá, encendió la televisión. Lucía lo miró. No con reproche, sino con una claridad nueva. Comprendió que él no era consciente del peso que ella cargaba. Y también entendió que no podía esperar eternamente a que lo fuera. Esa noche, al acostarse, Lucía no miró el techo como otras veces. Cerró los ojos y pensó en sí misma. En lo que sabía hacer. En lo que podía aprender. En la posibilidad de que su vida no estuviera limitada al espacio entre esas paredes. La casa seguiría en pie. Ella lo sabía mejor que nadie. Pero por primera vez, Lucía empezó a preguntarse qué pasaría si, algún día, dejaba de ser la única que la sostenía. No tenía aún respuestas. Solo una certeza nueva, incómoda y poderosa: sostenerlo todo no significaba renunciar a existir. Y esa idea, aunque todavía frágil, empezaba a cambiarlo todo. Lucía nunca había firmado un contrato para la vida que llevaba. No hubo cláusulas, ni horarios definidos, ni un sueldo acordado a fin de mes. Aún así, su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el cansancio ya no le permitía pensar con claridad. Era una vida sin salario, pero no sin costo. Durante años había aceptado esa realidad como algo natural. En su entorno, muchas mujeres vivían igual. Es lo normal, decían. Mientras no falte nada en casa, ¿qué más da? Lucía había repetido esas frases sin cuestionarlas demasiado, como si al pronunciarlas pudiera convencerse de que su renuncia era, en realidad, una elección libre. Pero últimamente esa explicación ya no le bastaba. Aquella mañana, mientras tendía la ropa en el balcón, Lucía se detuvo a observar el barrio. La gente iba y venía, cada uno con su destino, con su prisa. Pensó en cómo el mundo exterior parecía moverse según reglas distintas. Allí fuera, el tiempo se pagaba. El esfuerzo se traducía en dinero. Dentro de su casa, en cambio, el tiempo se disolvía sin dejar rastro. Nadie le preguntaba cuántas horas trabajaba. Nadie calculaba su aporte. Simplemente se asumía que estaría ahí. Lucía recordó una conversación de años atrás, cuando decidió dejar su empleo para dedicarse al hogar. Alejandro había dicho que no hacía falta que ambos trabajaran, que él ganaba lo suficiente. Lo dijo con seguridad, incluso con cierta generosidad. En ese momento Lucía se sintió aliviada. Pensó que estaba tomando la decisión correcta, que priorizar la familia era un acto de amor. Nunca pensó que con el tiempo esa decisión la dejaría sin una red propia. La vida sin salario no solo significaba no tener dinero propio. Significaba no tener pruebas. No había recibos ni transferencias, ni cifras que demostraran todo lo que ella aportaba. Si algún día alguien preguntaba qué había hecho durante esos años, la respuesta sería vaga, difícil de medir. Estuve en casa, diría. Y esa frase tan simple ocultaba un trabajo inmenso. Lucía empezó a notar cómo esa ausencia de salario se filtraba en pequeñas situaciones cotidianas. Cuando necesitaba dinero para algo personal, lo pedía. No lo exigía, no lo tomaba sin avisar. Lo pedía, como si fuera un favor. Cada vez que lo hacía, sentía una leve incomodidad, una sensación de estar justificándose. Alejandro rara vez se negaba, pero siempre preguntaba para qué era. Esa pregunta, repetida tantas veces, había ido moldeando la forma en que Lucía pensaba sobre sus propias necesidades. Antes de pedir algo, evaluaba si realmente era necesario. Si no podía esperar. Si no era un capricho. Así, poco a poco, dejó de desear cosas para sí misma. Una tarde, revisando viejos papeles, Lucía encontró un extracto bancario antiguo, de cuando aún trabajaba. Ver su nombre asociado a un ingreso propio le produjo una emoción inesperada.
No era solo nostalgia. Era una sensación de identidad. De existir en el mundo económico como algo más que una extensión de alguien más. Se sentó a la mesa con el papel en las manos y pensó en lo que había perdido sin darse cuenta. No solo dinero, sino confianza. Autonomía. La capacidad de tomar decisiones sin pedir permiso. Comprendió entonces que la vida sin salario no era neutral. No era solo una distribución diferente de roles. Era una forma de dependencia cuidadosamente disfrazada de estabilidad. Esa idea la inquietó profundamente. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía calculó mentalmente cuánto costaría contratar a alguien para hacer todo lo que ella hacía. Cocinar, limpiar, cuidar a los niños, organizar la casa, gestionar imprevistos. La cifra que imaginó la dejó sin aliento. Su trabajo invisible y no remunerado tenía un valor enorme. Pero nadie lo pagaba. Nadie lo reconocía. Cuando Alejandro llegó cansado, Lucía le sirvió la cena. Él comió en silencio, mirando el móvil de vez en cuando. En un momento comentó algo sobre el presupuesto del mes siguiente, sobre la necesidad de ajustar ciertos gastos. Lucía escuchó sin interrumpir. Asintió. Como siempre. Pero por dentro algo se movía. Por primera vez pensó en qué pasaría si ella dejara de hacer todo eso. No como amenaza, no como reproche, sino como ejercicio mental. ¿Cuánto tardaría el sistema en colapsar? ¿Quién asumiría esas tareas? ¿Cuánto costarían? No lo pensó con rencor. Lo pensó con curiosidad. Esa curiosidad fue nueva. Y peligrosa. Antes de acostarse, Lucía volvió a abrir el cajón donde guardaba sus papeles. Sacó el folleto del taller comunitario. Lo leyó de nuevo con atención. Esta vez no lo vio como algo ajeno, sino como una posibilidad concreta. Aprender. Actualizarse. Recuperar habilidades. No para competir con Alejandro, no para demostrar nada, sino para reconstruir una parte de sí misma que había quedado en pausa. La vida sin salario la había vuelto silenciosa, pero no incapaz. Esa noche Lucía tardó en dormir. Pensaba en todas las mujeres que, como ella, vivían sosteniendo hogares sin recibir nada a cambio más que la promesa de seguridad. Pensó en lo frágil que era esa promesa. En cómo podía romperse ante una traición, una enfermedad, una decisión unilateral. Por primera vez sintió miedo. Pero no fue un miedo paralizante. Fue un miedo lúcido, el tipo de miedo que empuja a moverse. Entendió que no podía seguir viviendo sin una base propia. Que el amor por sí solo no protegía. Que la estabilidad dependía de algo más que buenas intenciones. Al día siguiente, mientras llevaba a los niños al colegio, Lucía pasó frente al centro comunitario. Se detuvo unos segundos. Miró el edificio sencillo, la puerta abierta, el cartel anunciando los talleres. Respiró hondo. No entró todavía. No era el momento. Pero supo que lo sería. Volvió a casa con una sensación extraña, una mezcla de vértigo y determinación. La casa seguía ahí, intacta. Todo funcionaba como siempre. Pero Lucía ya no era exactamente la misma. La vida sin salario había definido su pasado. No permitiría que definiera su futuro. Y aunque nadie más lo supiera aún, en ese pensamiento silencioso empezó a gestarse la primera verdadera ruptura con el papel que le habían asignado. No fue un acto visible. No hubo confrontación ni palabras grandes. Solo una decisión íntima, profunda, irrevocable, dejar de vivir como si su tiempo, su esfuerzo y su vida no tuvieran valor. Ese fue el verdadero inicio de todo. Las cenas habían sido, durante mucho tiempo, el único momento del día en que Lucía sentía que la familia existía como un todo. No importaba lo cansada que estuviera ni cuántas cosas quedaran pendientes, la mesa puesta al anochecer era una especie de ritual silencioso, una promesa de normalidad. Pero últimamente ese ritual se había ido vaciando de personas y de sentido. Al principio fue algo ocasional. Alejandro llegaba tarde 1 o 2 días a la semana. Reuniones imprevistas, clientes exigentes, compromisos inevitables. Lucía lo entendía. Siempre lo había hecho.
Ajustaba los horarios, mantenía la comida caliente, decía a los niños que papá llegaría más tarde. Luego esos días se volvieron más frecuentes. Lucía seguía cocinando como siempre. Calculaba porciones, preparaba platos que a Alejandro le gustaban, ponía la mesa completa incluso cuando intuía que él no llegaría a tiempo. Era una forma de resistirse a aceptar el cambio, de fingir que nada se había roto todavía. Pero cada vez más a menudo, el plato de Alejandro quedaba intacto. Los niños preguntaban menos. Al principio buscaban explicaciones. Después se limitaron a comer en silencio. Lucía notaba cómo la conversación se apagaba poco a poco. Sin la presencia de Alejandro, la mesa parecía más pequeña, más fría. No era solo su ausencia física. Era la sensación de que algo se estaba retirando sin aviso. Una noche Alejandro llamó para avisar que no cenaría en casa. Lo dijo con naturalidad, como quien anuncia algo sin importancia. «No me esperes», dijo. «Ya he comido». Lucía sostuvo el teléfono unos segundos después de colgar. Miró la olla todavía caliente, el vapor subiendo lentamente. No sintió rabia. Sintió cansancio. Un cansancio nuevo, más profundo. Guardó la comida en recipientes, limpió la cocina y se sentó sola frente a la mesa vacía. Por primera vez, no encendió la televisión ni buscó distraerse. Simplemente se quedó ahí, observando las sillas desocupadas. Se dio cuenta de que llevaba semanas comiendo deprisa, sin apetito, como si la comida hubiera perdido su razón de ser. Cocinar para nadie era una forma silenciosa de tristeza. Los días siguientes, la rutina continuó. Alejandro salía temprano y regresaba tarde. Cuando coincidían en casa, hablaban poco. Conversaciones prácticas breves sin profundidad. Lucía empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el teléfono siempre boca abajo, los mensajes que respondía con una sonrisa distraída, las llamadas que atendía alejándose de ella. No quiso sacar conclusiones apresuradas. No quería convertirse en alguien desconfiado. Pero la distancia era evidente. No hacía falta imaginar nada para sentir que algo no encajaba. Una tarde Lucía preparó una cena especial. No había una razón concreta. Tal vez buscaba comprobar si todavía podía recuperar algo. Encendió una vela, puso la mesa con más cuidado, cocinó lentamente como antes. Alejandro llegó tarde otra vez. «Lo siento», dijo. Se alargó todo. Lucía asintió. Se sentaron a la mesa. Comieron en silencio. Alejandro revisaba el móvil de vez en cuando. Lucía lo observaba sin que él lo notara. Pensó en lo lejos que estaba, incluso sentado frente a ella. «¿Todo bien?», preguntó él finalmente. «Sí», respondió Lucía. «Todo bien». La frase salió automática. Vacía. Esa noche, cuando Alejandro se levantó antes de terminar de comer para atender una llamada, Lucía se quedó sola otra vez. Miró su plato a medio terminar. De repente entendió algo con claridad dolorosa: ya no estaban compartiendo las cenas, pero tampoco compartían las preocupaciones, ni los pensamientos, ni la vida cotidiana. La mesa era solo el síntoma. A partir de ese día, Lucía dejó de esperar. No conscientemente, no como un acto de rebeldía, sino como un mecanismo de protección. Preparaba cenas más simples. Ajustaba las cantidades. Si Alejandro llegaba, bien. Si no, no pasaba nada. Al menos, eso intentaba convencerse. Pero cada vez que guardaba un plato sin usar, algo dentro de ella se encogía. Era como archivar pequeñas derrotas, una tras otra. Los niños empezaron a adaptarse. Comían rápido y se levantaban. Lucía los observaba alejarse de la mesa y sentía una punzada de culpa, como si fuera responsable de esa fragmentación. Sabía que no lo era, pero el sentimiento persistía. Una noche, mientras fregaba los platos, Lucía escuchó la puerta abrirse. Alejandro entró hablando por teléfono, riendo suavemente. Lucía no pudo evitar escuchar algunas frases sueltas, un tono distinto, más ligero, más cercano. Colgó y se acercó a la cocina. «¿Cenaste?», preguntó ella.
Si fuera, respondió él. No tenía hambre. Lucía asintió. No preguntó con quién. No preguntó dónde. Pero por dentro algo se tensó. Esa fue la primera vez que pensó claramente en la palabra ausencia, incluso cuando Alejandro estaba presente. Esa noche Lucía no pudo dormir. Repasó mentalmente cada cena vacía, cada excusa, cada silencio. No se trataba solo de horarios. Era una desconexión emocional que se había ido construyendo lentamente, sin discusiones, sin grandes escenas. Era más peligrosa precisamente por eso. Al día siguiente Lucía decidió no cocinar para Alejandro. Preparó algo sencillo para ella y los niños. Cuando él llegó y preguntó qué había para cenar, Lucía respondió con naturalidad. No sabía si ibas a llegar. Alejandro frunció el ceño, sorprendido. No dijo nada más. Se sirvió algo rápido y se fue al despacho. Lucía sintió una mezcla de culpa y alivio. Por primera vez, no había organizado su tiempo en función de él. No fue una victoria. Fue un gesto mínimo. Pero fue suyo. Las cenas que ya no se compartían empezaron a revelar una verdad incómoda. La familia ya no giraba alrededor de un centro común. Cada uno orbitaba por su cuenta. Y Lucía, que había sido el eje durante años, empezaba a sentirse desplazada. Esa noche, sentada sola en la cocina, Lucía entendió que la mesa vacía no era solo consecuencia del trabajo de Alejandro. Era una señal. Una advertencia silenciosa de que algo más profundo se estaba rompiendo. Y aunque aún no tenía pruebas ni palabras para nombrarlo, su intuición empezó a hablarle con claridad. Cuando las cenas dejan de compartirse, no es el hambre lo que desaparece primero. Es el vínculo. Y una vez que eso se enfría, como los platos olvidados sobre la mesa, ya no basta con recalentarlo. Lucía no había sido nunca una mujer desconfiada. No revisaba bolsillos, no hacía preguntas incómodas, no necesitaba pruebas para sentirse segura. Durante años había vivido con la certeza tranquila de que su lugar estaba definido, de que el matrimonio era una estructura sólida, aunque imperfecta. Pero la confianza, como tantas otras cosas invisibles, también podía erosionarse sin hacer ruido. Todo comenzó con un detalle insignificante. El teléfono de Alejandro, que antes solía dejar sobre la mesa o el sofá sin preocuparse, ahora parecía una extensión de su cuerpo. Lo llevaba consigo incluso para ir al baño. Dormía boca abajo sobre la mesilla. Vibraba a horas extrañas. Y cada vez que sonaba, Alejandro se giraba ligeramente, como si necesitara crear una barrera invisible entre la pantalla y el resto del mundo. Lucía lo notó sin proponérselo. No estaba buscando nada. Simplemente cuando se vive con alguien durante tantos años, los cambios pequeños se sienten como una corriente fría en una habitación cerrada. Una tarde, mientras ordenaba el salón, el teléfono de Alejandro quedó sobre la mesa. Él estaba en la ducha. La pantalla se encendió con una notificación breve. Lucía no leyó el contenido, solo vio el nombre. Un nombre que no conocía. No era un nombre familiar. No era el de un compañero habitual de trabajo ni el de un cliente reconocido. Era un nombre simple, femenino, acompañado de un emoji discreto, casi íntimo. Lucía se quedó quieta. No tocó el teléfono. No lo tomó en sus manos. Solo lo miró desde donde estaba, como si aquel objeto hubiera adquirido de repente un peso distinto. El sonido del agua cayendo desde el baño llenaba el silencio, pero Lucía apenas lo escuchaba. Sintió un latido fuerte en el pecho. No fue miedo inmediato. Fue una alerta. Una sensación profunda de que algo acababa de cambiar. Cuando Alejandro salió del baño, tomó el teléfono con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Lucía siguió ordenando sus movimientos mecánicos precisos. No dijo nada. No preguntó. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Lucía permaneció despierta. Miraba el techo, pero su mente volvía una y otra vez a ese nombre. No sabía quién era. No sabía qué significaba. Pero sabía que no estaba ahí por casualidad. Durante los días siguientes, Lucía empezó a notar más cosas. Sonrisas involuntarias al leer mensajes. Un brillo distinto en los ojos.
Un tono más suave cuando hablaba por teléfono en voz baja. No necesitaba escuchar las palabras para entender que esa conversación no le pertenecía. No hubo confrontación. No hubo escenas. Solo una acumulación silenciosa de señales. Lucía empezó a sentirse extraña en su propia casa, como si hubiera entrado en una habitación donde alguien más había estado antes. Nada estaba fuera de lugar, pero el aire era distinto. Una noche Alejandro dejó el teléfono cargando en la cocina mientras se cambiaba. Lucía estaba sola. El aparato vibró. Otra notificación. El mismo nombre. Esta vez, Lucía se acercó. No lo abrió. No leyó el mensaje. No cruzó esa línea. Pero ver el nombre tan cerca le provocó una mezcla de dolor y claridad. Comprendió que no necesitaba leer nada para saber lo suficiente. El teléfono volvió a quedarse en silencio. Lucía se apoyó en la encimera y respiró hondo. Recordó todas las cenas vacías, las excusas, las ausencias. Todo empezó a encajar con una lógica cruel. No era solo trabajo. No era solo cansancio. Había alguien más ocupando un espacio que antes le pertenecía. Y sin embargo, lo que más le dolió no fue la posibilidad de una traición física. Fue darse cuenta de que la intimidad emocional, esa que se construye con presencia y atención, ya no estaba reservada para ella. Esa noche, cuando Alejandro volvió a tomar el teléfono y lo guardó en el bolsillo, Lucía sintió una distancia que no tenía nada que ver con metros. Era una distancia construida con silencios, con secretos pequeños, con decisiones no compartidas. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro como si percibiera algo. Sí, respondió Lucía. Pero esta vez, la palabra le pesó más que nunca. Los días siguientes, Lucía empezó a observar sin juzgar. No por curiosidad morbosa, sino por necesidad de entender. Vio cómo Alejandro se arreglaba más antes de salir. Cómo revisaba su aspecto en el espejo con una atención nueva. Cómo su agenda se llenaba de reuniones difíciles de explicar. Lucía no lloró. No gritó. No reclamó. Se dio cuenta de algo sorprendente, el dolor no la paralizaba. La mantenía alerta. Cada señal confirmaba una intuición que llevaba tiempo formándose. No estaba perdiendo a Alejandro de golpe. Lo había ido perdiendo poco a poco mientras ella sostenía la casa, mientras cuidaba, mientras esperaba. Una tarde Lucía se sentó sola en el salón. El teléfono de Alejandro estaba en el despacho, cerrado con llave como la caja fuerte. Pensó en esa similitud, y sintió una ironía amarga. El dinero tenía su código. Ahora también lo tenía la verdad. Lucía entendió que no podía controlar lo que Alejandro hacía. No podía decidir por él. Pero sí podía decidir qué hacer ella con lo que estaba viendo. El nombre guardado en el teléfono no era solo una persona. Era un símbolo. Representaba todo aquello que se había desplazado fuera de la mesa familiar, fuera de las cenas compartidas, fuera del espacio que Lucía había protegido durante años. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía cocinó en silencio. No esperó a Alejandro. Comió con los niños. Les habló con calma. Los escuchó. En ese pequeño gesto, reafirmó algo esencial: su mundo no se desmoronaría por completo. Después de acostarlos, se quedó sola en la cocina. Pensó en el futuro inmediato. No en decisiones drásticas, no en confrontaciones. Solo en el siguiente paso. En cómo recuperar una parte de sí misma que había quedado relegada mientras confiaba. Por primera vez, Lucía no se preguntó qué iba a hacer Alejandro. Se preguntó qué iba a hacer ella. El nombre guardado en el teléfono había roto una ilusión, pero también había encendido una luz incómoda y necesaria. La de la verdad. Y aunque aún no sabía cómo usarla, comprendió que no podía volver a ignorarla. Porque una vez que se ve, ya no es posible fingir que no existe. Y esa noche, mientras la casa dormía, Lucía aceptó en silencio que el amor que se vive a escondidas siempre deja rastros. Algunos aparecen en la pantalla de un teléfono. Otros, mucho más profundos, quedan grabados en quien aprende demasiado tarde a leerlos. La verdad no llegó como un golpe seco.
No irrumpió con gritos ni escenas dramáticas. Llegó despacio, casi con pudor, como si hubiera estado esperando el momento exacto en que Lucía ya no pudiera seguir negándola. Fue un martes cualquiera. La mañana empezó como tantas otras. Lucía se levantó temprano, preparó el desayuno, despertó a los niños. Alejandro ya se había ido. No dejó nota, no avisó. Eso tampoco era nuevo. Pero ese día, algo en el aire se sentía distinto. No era intuición mística ni presentimiento exagerado. Era cansancio. Un cansancio que había alcanzado un punto de saturación. Después de dejar a los niños en el colegio, Lucía regresó a casa con la intención de ordenar el despacho. No buscaba nada en concreto. De hecho, no buscaba nada en absoluto. Solo necesitaba ocupar las manos para que la cabeza no siguiera dando vueltas. El despacho de Alejandro siempre estaba cerrado, pero esa mañana la puerta había quedado entreabierta. Lucía dudó unos segundos antes de entrar. No era un espacio que sintiera como suyo. Nunca lo había sido. Aún así, empujó la puerta con suavidad. Todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. El escritorio impecable, los documentos alineados, la caja fuerte cerrada, silenciosa como siempre. Lucía pasó un paño por las superficies, sin prisa. Era un gesto automático, aprendido tras años de cuidar lo ajeno. Al mover unos papeles, vio una hoja doblada que no parecía un informe. La reconoció de inmediato, era una factura. No del banco. No de la empresa. Era de un restaurante. Un restaurante caro, de esos a los que Alejandro decía ir solo en ocasiones especiales. Lucía la miró unos segundos. La fecha coincidía con una de esas noches en que él había dicho que ya había cenado fuera. El importe era elevado. 2 personas. Lucía cerró los ojos. No fue rabia lo que sintió. Fue una claridad helada. Como si todas las piezas que llevaba semanas sosteniendo en el aire, por fin, encajaran en su lugar. El nombre del restaurante, la fecha, las ausencias, el teléfono siempre oculto. Todo tenía sentido ahora. Dejó la factura donde estaba. No la rompió. No la escondió. No necesitaba hacerlo. Ya no. Se sentó en la silla del despacho, algo que rara vez hacía. Desde allí la casa se veía distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado la forma de mirarla. Por primera vez, Lucía se permitió pensar la palabra completa, sin rodeos, sin suavizarla. Infidelidad. La palabra no la hizo temblar. La hizo respirar hondo. Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual ese día. Lucía estaba en la cocina, preparando algo sencillo para comer. No levantó la vista cuando él entró. Hoy llegué antes, dijo él, como si esperara reconocimiento. Lo sé, respondió Lucía. El tono de su voz hizo que Alejandro se detuviera. No había reproche ni ironía. Solo una calma que resultaba incómoda. ¿Pasa algo?, preguntó. Lucía dejó el cuchillo sobre la encimera. Se giró despacio. Lo miró directamente a los ojos. No había lágrimas. No había furia. Había una decisión silenciosa. ¿Con quién estabas el viernes pasado?, preguntó. Alejandro parpadeó. No esperaba esa pregunta. No así. No en ese momento. Con clientes, respondió casi por reflejo. Lucía asintió lentamente. En el restaurante de la calle Serrano, añadió. 2 personas. Cena completa. El silencio que siguió fue espeso. Alejandro entendió de inmediato que ella sabía. No preguntó cómo. No intentó negarlo de nuevo. Su expresión cambió. Por primera vez en mucho tiempo, perdió el control de la situación. Lucía, empezó. No, lo interrumpió ella. No hace falta. Alejandro se quedó quieto. Lucía se sorprendió de su propia firmeza. No temblaba. No dudaba. Era como si hubiera estado preparándose para ese momento sin saberlo.
No quiero explicaciones, continuó. No quiero justificaciones. Solo quiero la verdad. Alejandro bajó la mirada. Ese gesto tan pequeño confirmó todo lo que Lucía ya sabía. Hay alguien más, admitió él en voz baja. Lucía respiró hondo. Sintió el peso de esas palabras, pero también una extraña ligereza. La verdad, al salir, había dejado de ser una amenaza difusa. Ahora tenía forma. Y lo que tiene forma se puede enfrentar. ¿Desde cuándo?, preguntó. Hace unos meses. Lucía asintió. Meses de cenas vacías. Meses de silencios. Meses de sostener sola lo que creía que era compartido. ¿Y pensabas decírmelo?, preguntó, no con ironía, sino con auténtica curiosidad. Alejandro dudó. Esa duda fue más elocuente que cualquier respuesta. No sabía cómo, dijo finalmente. Lucía sonrió con tristeza. Nunca sabes cómo decir las cosas que rompen la comodidad, respondió. Por eso esperas a que alguien más las descubra. Alejandro intentó acercarse. Lucía dio un paso atrás. No me toques, dijo con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. Ese gesto marcó una frontera invisible. Alejandro la sintió. Por primera vez comprendió que algo se había quebrado de manera irreversible. No es lo que piensas, intentó decir. No significa que no te quiera. Lucía negó con la cabeza. No me hables de amor, respondió. El amor no se vive a escondidas ni se guarda en un teléfono con nombre falso. Alejandro guardó silencio. La conversación no se alargó. No hubo reproches interminables ni listas de errores. Lucía no necesitaba repasar el pasado. Lo que importaba era el presente y el presente estaba claro. Esta casa la he sostenido yo durante años, dijo Lucía. No con dinero sino con tiempo, con cuidado, con renuncias. Hoy me doy cuenta de que lo hice sola durante mucho más tiempo del que creía. Alejandro no respondió. No tenía palabras que pudieran reparar eso. No sé todavía qué va a pasar, continuó ella. Pero sí sé algo, no voy a fingir más. Esa fue la frase que selló todo. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una verdad dicha en voz alta, finalmente, y el silencio que la siguió. Esa noche Alejandro durmió en el sofá. Lucía se acostó en la cama de siempre. No lloró. Se sintió vacía, pero también despierta. Como alguien que ha pasado demasiado tiempo conteniendo la respiración y por fin, puede inhalar profundamente. El día que la verdad salió no destruyó la casa. No derrumbó las paredes ni rompió los objetos. Pero alteró para siempre el equilibrio invisible que la sostenía. Y en ese desequilibrio, Lucía empezó a ver algo nuevo. Un espacio. Un espacio donde por primera vez en mucho tiempo podía empezar a decidir por sí misma. La olla de arroz seguía humeando cuando el reloj de la cocina marcó las 8:30 de la noche. Ella no se apresuró a apagar la BP. Tampoco levantó la tapa. Se quedó de pie frente a la mesa, mirando los platos ya servidos con una atención casi ceremonial, como si aquel acto cotidiano fuera lo último que aún le daba sentido a su día. 2 platos. 2 juegos de cubiertos. Siempre 2. El suyo estaba intacto. El de él también. No era la primera noche así. Tampoco la segunda. Pero esa noche algo dentro de ella se había desplazado silenciosamente, como una grieta que por fin deja pasar la luz. Había preparado canchoa, su plato favorito. Lo sabía porque durante años él siempre había dicho que aquel sabor ácido y suave le hacía recordar a casa. Una casa que ahora parecía existir solo en su memoria. Miró el teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada perdida. Hoy llego tarde, tengo que atender a unos clientes importantes, había dicho él por la mañana, sin levantar la vista del móvil. Clientes. Siempre clientes. Ella se sentó lentamente como si temiera que un movimiento brusco rompiera algo frágil en el aire. Tomó la cuchara, la sostuvo unos segundos y la dejó otra vez sobre la mesa. No tenía hambre. En cambio, tenía preguntas.
Demasiadas. Durante semanas había intentado convencerse de que todo era normal. Que los hombres exitosos llegaban tarde. Que el cansancio explicaba su silencio. Que la distancia era solo una etapa. Pero el cuerpo no miente cuando el corazón empieza a despertar. Esa tarde, mientras limpiaba el armario, había encontrado algo. No era una prueba escandalosa. No había mensajes explícitos ni fotografías comprometedoras. Solo una factura olvidada en el bolsillo de una chaqueta que él casi no usaba. Una factura de restaurante. Para 2 personas. Un martes por la noche. Ella recordaba ese martes. Recordaba haber esperado hasta las 10. Recordaba haber recalentado la sopa 2 veces. Recordaba haber comido sola, en silencio, frente a la televisión apagada. El nombre del restaurante no le resultaba familiar. No era un lugar al que él solía llevar clientes. Demasiado íntimo. Demasiado pequeño. Demasiado personal. No lloró cuando lo vio. Eso fue lo que más la sorprendió. Guardó la factura con cuidado como quien guarda una semilla. No para usarla como arma, sino para observar cómo crecía algo nuevo dentro de ella. Esa noche la mesa volvió a quedarse intacta. A las 10:45, ella apagó la cocina. Cubrió los platos con film transparente y los metió en el refrigerador, como hacía siempre. Pero esta vez, mientras cerraba la puerta, se detuvo un segundo más de lo habitual. Se preguntó cuántas veces más seguiría haciendo lo mismo. Cuando él llegó pasaba de las 11. El sonido de la llave girando en la cerradura ya no le aceleraba el corazón como antes. Ella estaba sentada en el sofá, con una taza de té frío entre las manos. ¿Aún despierta?, preguntó él con voz cansada. Ella asintió. Te dejé la cena en el refrigerador. Él no respondió de inmediato. Se quitó los zapatos, aflojó la corbata. No hace falta. Ya comí. Las palabras cayeron pesadas en la habitación. Ella lo miró. No con reproche. No con sorpresa. Sino con una calma nueva que ni ella misma entendía. ¿Con clientes?, preguntó suavemente. Sí. Una sola sílaba. Corta. Final. Ella no insistió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez entendía que algunas respuestas no valían la pena. Esa noche durmieron en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. El cuerpo de él estaba allí. Su presencia, no. Ella permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración. No había ira en su pecho. Solo una tristeza serena, como el final de una canción que ya no duele, pero tampoco conmueve. Al día siguiente algo cambió. No fue visible. No fue dramático. Fue interno. Ella siguió cocinando. Siguió limpiando. Siguió cumpliendo cada gesto que había definido su rol durante años. Pero ahora, cada movimiento llevaba una pregunta silenciosa: ¿para quién lo hago? Esa pregunta empezó a acompañarla incluso cuando estaba fuera de casa. En el mercado observó a otras mujeres. Algunas hablaban por teléfono mientras elegían verduras. Otras reían con amigas. Se preguntó cuándo había sido la última vez que ella había hablado de algo que no fuera la casa, la comida, el horario de él. Esa tarde una vecina le comentó algo sin intención de herirla. Tu marido trabaja mucho. Siempre lo veo cenando fuera. La frase se le quedó clavada. Siempre. Esa noche, por primera vez, ella no cocinó. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque no sentía la necesidad. Se preparó un plato sencillo para ella sola. Arroz blanco. Un huevo frito. Nada más. Comió despacio. Sin esperar. Sin mirar el reloj. Cuando él llegó volvió a preguntar. ¿No cocinaste hoy? Ella negó con la cabeza. No tenía hambre. Él pareció incómodo. Como si algo en esa respuesta hubiera alterado un equilibrio que siempre había dado por sentado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella levantó la vista y lo miró directamente.
Estoy despertando, pensó. Pero en voz alta solo dijo: estoy cansada. No era una mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Esa noche, mientras él se duchaba, ella abrió el refrigerador. Los platos cubiertos de días anteriores seguían allí. Uno tras otro. Como una cronología silenciosa de ausencias. Los sacó. Los puso sobre la mesa. Los miró largamente. Y entonces entendió. No se trataba solo de infidelidad. Se trataba de abandono cotidiano. De una mesa siempre puesta para alguien que ya no estaba. Recogió los platos y los tiró. El sonido de la porcelana rompiéndose fue suave, casi liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Solo una certeza tranquila. Esa mesa no volvería a esperar en silencio. Y ella tampoco. La mañana comenzó como cualquier otra, pero ella ya no era la misma. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando una mesa despejada por primera vez en años. No había platos esperando. No había vapor de sopa. Solo una superficie limpia, casi desnuda, que reflejaba un silencio nuevo. Ella preparó café para una sola persona. Mientras el agua hervía, pensó en lo extraño que resultaba no calcular horarios ajenos. No mirar el reloj pensando en él. No preguntarse si llegaría tarde. Aquella libertad mínima tenía un peso inmenso. Cuando él salió del dormitorio, ella ya estaba sentada, vestida, con el bolso apoyado en la silla. ¿Sales?, preguntó él sorprendido. Sí. ¿A dónde? Ella dudó un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque por primera vez no sentía la obligación de explicarse. Tengo cosas que hacer. Él asintió, distraído. Su atención ya estaba en el teléfono. Como siempre. Ella observó ese gesto con una claridad casi cruel. No había maldad explícita. No había gritos. Solo una desconexión tan profunda que había dejado de doler. Salió de casa sin mirar atrás. Caminó sin rumbo durante varias calles. El aire de la mañana era fresco, pero su pecho estaba caliente, lleno de pensamientos que no pedían permiso. Se detuvo frente a una cafetería pequeña, con mesas al aire libre. Dudó unos segundos y entró. Pidió un desayuno sencillo. Se sentó junto a la ventana. Fue entonces cuando los vio. Al principio no los reconoció como algo que tuviera que ver con ella. Eran solo dos personas más en la ciudad. Un hombre y una mujer entrando al local de enfrente, un restaurante discreto con cortinas claras y música suave. Luego lo vio a él. El mismo andar. La misma espalda. La misma forma de inclinar la cabeza al escuchar. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. No hubo mareo. Solo una quietud absoluta dentro de ella. La mujer que lo acompañaba era más joven. No exageradamente, pero lo suficiente para que la diferencia se notara. Vestía con sencillez, pero con una elegancia que no buscaba atención. Sonreía de una manera tranquila, como quien se siente segura. Él abrió la puerta para ella. Ese gesto fue lo que más le dolió. No porque fuera romántico, sino porque hacía años que no lo hacía para ella. Ella no se escondió. No bajó la mirada. Los observó con la atención serena de quien, por fin, está mirando la verdad sin filtros. Pidió la cuenta. Pagó despacio. Cuando salió, el restaurante aún tenía las cortinas abiertas. Los vio sentarse frente a frente. Vio cómo él hablaba animadamente. Cómo ella lo escuchaba inclinándose ligeramente hacia adelante. Ese lenguaje lo conocía. Era el lenguaje que alguna vez había sido suyo. No lloró. Caminó. Caminó sin rumbo fijo durante horas. El ruido de la ciudad la atravesaba sin tocarla realmente. Dentro de ella, algo se había cerrado para siempre, pero no con violencia. Con una suavidad definitiva. Por la tarde regresó a casa. Él aún no había vuelto. Se sentó en la sala y miró alrededor. Cada objeto parecía contar una historia que ya no le pertenecía.
Las fotos enmarcadas. Los regalos inútiles. Las huellas de una vida compartida que había dejado de ser un hogar. Sacó del bolso la factura del restaurante que había guardado días atrás. El nombre coincidía. La hora también. Todo encajaba con una precisión dolorosa. Cuando él llegó esa noche, ella estaba tranquila. Demasiado tranquila. «Llegas temprano hoy», dijo ella, sin ironía. Él la miró, desconcertado. «Sí, terminé antes». Ella asintió. «Siéntate», dijo. No era una orden. Era una invitación final. Él se sentó frente a ella, en la mesa ahora vacía. «Te vi hoy», dijo ella, con voz firme. El silencio se volvió espeso. «¿De qué hablas?», respondió él, pero su cuerpo ya había reaccionado antes que sus palabras. «En el restaurante. Con ella». No gritó. No acusó. No preguntó. Afirmó. Él cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, ya no intentó mentir. «No es lo que piensas», dijo casi por reflejo. Ella sonrió. No con burla, sino con cansancio. «Siempre es exactamente lo que pienso». Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo querías que me enterara?», preguntó ella. ¿Con más cenas frías? ¿Con más excusas?». Él no respondió. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. «No importa». «Importa», corrigió. «Porque cada día que mentiste yo estuve aquí, cocinando para alguien que ya no existía». Él bajó la mirada. «No quise hacerte daño». Ella se levantó lentamente. «El daño no empieza con la traición», dijo. «Empieza cuando dejas de ver a la persona que tienes delante». Caminó hacia el dormitorio. Abrió el armario. Sacó una maleta pequeña. Él la siguió. «¿Qué haces?». «Me voy». «¿Así, sin más?». Ella lo miró. Por primera vez en mucho tiempo lo vio pequeño. Desarmado. «No es sin más», dijo. «Es después de todo». Él intentó acercarse, pero ella levantó la mano. «No», dijo. «No me toques ahora». Hizo la maleta con calma. No tomó mucho. Solo lo necesario. Antes de salir, se detuvo frente a la mesa del comedor. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo. «Que ni siquiera me duele que estés con otra. Me duele haberme quedado tanto tiempo esperando sola». Él no supo qué decir. Ella abrió la puerta. «A partir de hoy», continuó, «esa mesa será tuya. Llénala como quieras». Salió sin mirar atrás. Esa noche él se quedó sentado frente a la mesa vacía. Por primera vez, no había comida esperando. Solo el eco de una verdad que ya no podía ignorar. Y en algún lugar de la ciudad, ella respiró hondo con una mezcla de miedo y alivio. No sabía qué vendría después. Pero sabía algo con absoluta certeza. Nunca más volvería a cocinar para alguien que no regresaba. Lucía despertó con el sonido de la alarma del teléfono, pero esta vez no había prisas, no había sobresaltos. Todo era suyo, la cama, la luz que entraba por la ventana, el silencio que ya no era pesado ni amenazante. Era un silencio que respiraba, que se movía junto a ella, que le recordaba que la vida continuaba, aunque hubiera cambiado para siempre. Se levantó lentamente, estiró los brazos y caminó hasta la cocina. Encendió la cafetera y dejó que el aroma a café recién hecho llenara la casa. Todo era tranquilo, todo era posible. Ningún reloj, ninguna llamada de trabajo, ninguna excusa que justificara la ausencia de quien alguna vez había compartido cada minuto de su día. Mientras esperaba que el café terminara de filtrarse, Lucía pensó en lo que haría ese día. No había plan exacto, solo la determinación de construir algo nuevo. La maleta que había preparado la noche anterior estaba guardada, pero no era necesaria. Su hogar seguía allí, aunque ya no era el mismo. Ahora era un lugar para ella y sus hijos, un lugar que podía reconstruir a su manera. «Hoy empieza todo», se dijo en voz baja,
sosteniendo la taza de café caliente entre las manos. Decidió empezar por algo sencillo, organizar el espacio que antes había sido el despacho de Alejandro. Era una habitación llena de papeles, facturas, documentos de la empresa, la mayoría inútiles para ella, pero que durante años habían sido símbolos de poder, de control, de un mundo que la había excluido. Sacó cajas, clasificó documentos, abrió armarios. Cada objeto que movía le recordaba años de silencios, de ausencias, de comidas solitarias mientras él trabajaba hasta tarde. No había rencor en ella, solo claridad. Cada papel, cada objeto, era un recordatorio de por qué debía seguir adelante sin mirar atrás. Mientras trabajaba, anotó ideas en una libreta vieja que había encontrado en el cajón de la cocina. Ideas de negocio. Pequeños proyectos que había soñado cuando aún tenía tiempo para pensar en sí misma, pero nunca se había atrevido a poner en marcha. Hoy era diferente, el miedo no existía, solo la necesidad de construir. Decidió que comenzaría ofreciendo un servicio de comidas por suscripción. Sabía cocinar. Sabía organizar. Sabía cómo transformar ingredientes simples en algo que los demás valoraran. Lo había hecho durante años para su familia, para amigos cercanos, incluso para eventos pequeños. Ahora podía convertir esa habilidad en un negocio real. El primer paso fue hacer una lista de ingredientes, proveedores, costos y posibles clientes. Lucía se sorprendió de lo fácil que fluían las ideas cuando no estaba atrapada en las exigencias de otro. Su creatividad, que había estado dormida durante años, despertaba como una flor después de la lluvia. Hizo llamadas, envió mensajes, creó un pequeño perfil en redes sociales describiendo su servicio. Cada mensaje que escribía era un acto de independencia, un recordatorio de que podía tomar decisiones sin tener que pedir permiso. La sensación era liberadora y aterradora al mismo tiempo. Pero más liberadora que aterradora. Mientras revisaba la bandeja de entrada del correo, recibió un mensaje de una antigua amiga: "Te extrañamos en la reunión del jueves, ¿todo bien?". Lucía sonrió. No era la misma vida que antes, pero sí era la suya. La vida que elegía vivir ahora. Respondiendo, sintió como cada palabra afirmaba su nueva identidad: mujer independiente, madre fuerte, creadora de su propio destino. La tarde llegó y con ella los niños del colegio. Lucía los recibió con la energía que solo una mujer que ha recuperado su fuerza puede mostrar. Almorzaron juntos y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no estuvo interrumpida por la ansiedad de esperar a alguien que no llegaba. Los niños rieron, contaron historias de la escuela, y Lucía escuchó, realmente escuchó. Fue un pequeño triunfo pero significativo, el hogar recuperaba su calor, aunque ahora de otra manera. Por la noche, después de acostar a los niños, Lucía se sentó frente a su computadora. Tenía la mente despierta, lista para dar el siguiente paso. Abrió el archivo con su plan de negocio y revisó cada detalle: menús, costos, publicidad, logística. Cada decisión era suya. Cada cifra, cada cálculo, un símbolo de que ella podía hacerlo sola. No pasó mucho tiempo antes de que llegara su primera respuesta de un cliente potencial. Un mensaje breve: "Estamos interesados en probar su servicio, ¿podemos hablar mañana?". Lucía no necesitó más. Sintió un estallido silencioso de satisfacción. Era pequeño pero suficiente para recordarle que estaba en camino, que podía crear su propio éxito. Mientras escribía la respuesta, se dio cuenta de otra cosa: Alejandro no volvería. No de la manera que ella había esperado alguna vez. Sus ausencias, sus mentiras, sus secretos, todo lo que había soportado, habían dejado de importar. Ya no necesitaba su aprobación ni su presencia para validar su existencia. Todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. Esa noche, antes de acostarse, Lucía pasó por la mesa del comedor. Todavía estaba vacía. Todavía recordaba las cenas que nunca compartieron, las conversaciones que no sucedieron. Pero ahora la veía diferente. No como un símbolo de abandono, sino como un recordatorio de la oportunidad que había ganado, la oportunidad de escribir su propia historia. Se permitió sonreír, un gesto pequeño pero cargado de fuerza. La primera sonrisa de alguien que ha dejado atrás años de espera y desilusión para abrazar la vida que siempre debió tener. Y mientras apagaba la luz, Lucía sintió algo más: un futuro lleno de posibilidades. Sabía que habría desafíos,
que cada día requeriría esfuerzo y valentía. Pero también sabía que podía enfrentarlos. Que podía construir algo sólido, algo que no dependiera de la traición ni de la ausencia de otro. A lo lejos, en otra parte de la ciudad, Alejandro regresaba a una casa que ahora se sentía vacía, no solo por la ausencia de su esposa, sino porque no había nadie que sostuviera su mundo detrás de él. Nadie que cuidara de la familia, nadie que le recordara que la intimidad, el amor y el cuidado son actos que requieren reciprocidad. Su cena estaba lista, pero su mesa ya no esperaba. La soledad que él había sembrado comenzaba a cosecharse. Lucía, en cambio, cerró los ojos con satisfacción. Respiró profundo. Había dado su primer paso. No era el final. Era solo el inicio. Un inicio donde cada elección era suya, donde cada esfuerzo rendía frutos, donde cada cena servida tendría un propósito y no un vacío. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, Lucía entendió la lección más importante de todas: la verdadera libertad no está en huir de quien te traiciona, sino en encontrarte a ti misma y construir, con tus propias manos, la vida que mereces. El sol apenas iluminaba la ciudad cuando Lucía se despertó. Su cuerpo aún llevaba la inercia de la noche anterior, pero su mente estaba alerta, llena de planes, de tareas y de pequeñas estrategias que la acercaban a su objetivo. Por primera vez en años, no se levantaba para cumplir con alguien más. Se levantaba para cumplir consigo misma. Se dirigió a la cocina, donde había dejado los ingredientes organizados la noche anterior. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de las frutas frescas. Todo era suyo. Todo estaba bajo su control. La sensación era embriagadora y aterradora a la vez. Había aprendido que la libertad viene acompañada de responsabilidad, nadie vendría a corregir sus errores, nadie la salvaría de sí misma. Pero por primera vez estaba lista para asumirlo. Lucía revisó nuevamente su lista de clientes potenciales. Había recibido un mensaje la noche anterior: estamos interesados en probar su servicio, ¿podemos hablar hoy? Sonrió mientras lo leía. No era un mensaje de cientos de clientes, ni de inversionistas millonarios. Era uno que podía abrir la puerta a todo lo que soñaba. Y un solo mensaje podía marcar la diferencia entre quedarse paralizada y avanzar. Respiró hondo y respondió con calma: por supuesto, ¿a qué hora les conviene? Su mensaje fue breve, profesional y cordial. Luego se sentó a organizar los menús. Cada plato estaba cuidadosamente planificado: ingredientes frescos, combinaciones equilibradas, presentación atractiva. Sabía que el primer contacto sería decisivo. No podía permitirse fallar. Al mediodía, los clientes llegaron. Una pareja joven, profesional, que buscaba un servicio confiable para sus comidas semanales. Lucía los recibió con una sonrisa, ofreciendo café mientras revisaban el menú. Observó cada gesto, cada reacción, cada sonrisa. Cada detalle era importante, no solo se trataba de comida, sino de generar confianza, seguridad y una sensación de cuidado. Todo se ve delicioso, dijo la mujer con los ojos brillando. ¿Usted prepara todo personalmente? Sí, respondió Lucía con firmeza. Cada plato es hecho con cuidado y se entrega fresco. Me aseguro de que cada detalle esté perfecto. La conversación fluyó naturalmente. Lucía escuchaba con atención y respondía con seguridad. La mujer comentaba sobre alergias y preferencias, el hombre preguntaba sobre las cantidades y la logística de entrega. Lucía anotaba todo. Su mente trabajaba en paralelo, calculando tiempos, evaluando costos, pensando en cómo optimizar procesos. Por primera vez, el control de su vida se sentía tangible. Después de revisar el menú, los clientes decidieron probar el servicio por una semana. Lucía sintió una mezcla de alivio y emoción. No era una victoria monumental, pero sí un primer paso firme hacia algo real. Mientras tomaban café y charlaban, Lucía se dio cuenta de que estaba disfrutando cada momento. Estaba construyendo algo con sus propias manos, con su propio talento, sin depender de nadie más. Al finalizar la reunión, se despidieron cordialmente y se fueron. Lucía cerró la puerta y exhaló profundamente. Se permitió un momento para sí misma, para saborear la sensación de logro. Su primer cliente. Su primer desafío superado.
Pero no había tiempo para relajarse demasiado. Lucía debía preparar los platos para la entrega de la semana. Se puso el delantal y comenzó a cocinar, siguiendo su lista con precisión. Cada ingrediente, cada corte, cada especia era seleccionado con atención. Cocinar ya no era una tarea doméstica, era un acto de creación, un acto de negocio. La presión era diferente, pero también más motivadora. Mientras cocinaba, recordó todas las veces que había preparado cenas para su familia, esperando que él llegara, preparando cada detalle para que la comida estuviera perfecta, solo para encontrarse con platos fríos y ausencias. Ahora su esfuerzo tendría un propósito claro, tangible y apreciado. Cada gesto, cada plato contaba para algo más grande, su independencia, su futuro, su dignidad. Al final del día, las cajas estaban listas para la entrega. Lucía respiró profundo, observando el resultado. Había logrado cumplir con estándares profesionales, cuidando cada detalle. No era perfecto, pero era suyo. Su primer paso en un camino que prometía libertad, éxito y realización personal. Cuando regresó a la sala, sentada frente a la mesa vacía, recordó los días en que él se sentaba frente a ella, ausente, y cómo su vida se había detenido por años por alguien que nunca la valoró. Ahora el vacío ya no era dolor, era oportunidad. Una oportunidad de llenar su vida de sentido propio, de esfuerzos propios, de victorias que dependían únicamente de ella. Esa noche, mientras organizaba su plan para la semana siguiente, recibió un mensaje de los clientes: la comida estuvo increíble. No podemos esperar a la próxima entrega. Lucía sonrió, y esta vez no fue una sonrisa pequeña. Fue una sonrisa que llevaba años esperando brotar, una sonrisa que reflejaba su fuerza, su talento, y la certeza de que podía salir adelante por sí misma. Al final del día, mientras se recostaba en la cama, Lucía entendió algo fundamental: cada plato entregado, cada cliente satisfecho, cada desafío enfrentado con determinación, era un ladrillo que construía su nueva vida. Una vida donde ella era la dueña de su destino, donde su esfuerzo era reconocido, donde su independencia ya no era una idea, sino una realidad palpable. Y mientras la ciudad dormía, Lucía cerró los ojos, consciente de que aquel primer cliente no solo significaba un negocio, sino la confirmación de que podía ser suficiente por sí misma. Por primera vez en mucho tiempo dormía sin miedo, sin ansiedad, con la certeza de que cada día siguiente traería más oportunidades, más desafíos y más victorias propias. El primer cliente había llegado. Pero lo más importante no era él. Era ella. Lucía finalmente despertando y reclamando la vida que siempre mereció. Lucía despertó con la sensación de que algo había cambiado. No era solo la libertad recién adquirida ni la emoción del primer cliente, era la conciencia de que su vida ya no pertenecía a otra persona. Cada decisión, cada acción, cada error o acierto dependía únicamente de ella. Y esa responsabilidad, aunque abrumadora, le daba un poder que nunca había experimentado antes. Después de un desayuno ligero, revisó la agenda del día. Tenía varias reuniones con proveedores locales, debía coordinar entregas y además responder a los comentarios de los clientes de su primera semana. Mientras tomaba su café, pensó en cómo todo esto era diferente de los años que había pasado cocinando para una casa que nunca la reconocía. Ahora cada esfuerzo contaba, cada detalle tenía un propósito, y cada sonrisa de un cliente se sentía como un triunfo personal. Se vistió con ropa cómoda pero profesional y salió de casa. La primera parada fue la tienda de productos frescos en la esquina, donde Lucía siempre había comprado verduras y frutas para la familia. Hoy, en cambio, las compras eran para un negocio en crecimiento. Se aseguró de elegir los ingredientes más frescos y de calidad, recordando que cada plato entregado debía reflejar cuidado, dedicación y profesionalismo. Mientras seleccionaba tomates, zanahorias y hojas verdes, un conocido del vecindario se acercó. «Lucía», dijo con una sonrisa curiosa. «¿Todavía cocinas para tu familia o ya estás haciendo algo más grande?» Lucía sonrió con calma. «Estoy comenzando un pequeño negocio de comidas a domicilio», respondió, sintiendo un orgullo silencioso. «¡Qué bien!», exclamó el hombre. «Te irá muy bien. Tu cocina siempre fue excelente». Ese comentario le dio un impulso de confianza, pero también la hizo consciente de que muchas personas todavía no comprendían el alcance de lo que estaba haciendo.
Su vida ya no era solo la de una ama de casa, era la de una emprendedora que debía enfrentar decisiones, problemas y responsabilidades completamente nuevas. Al regresar a casa, Lucía empezó a preparar los menús para los próximos días. Las recetas que antes había cocinado sin pensar en costos o logística ahora eran evaluadas con precisión: cantidad de ingredientes, tiempo de preparación, temperatura de conservación, presentación final. Cada plato era un proyecto y cada proyecto requería disciplina y organización. El teléfono sonó. Era un cliente potencial que quería probar su servicio para un grupo de compañeros de trabajo. Lucía respondió con profesionalismo, explicando su capacidad de entrega, calidad de los ingredientes y flexibilidad para adaptarse a pedidos especiales. Mientras hablaba, se dio cuenta de que ya no sentía miedo de negociar o de afirmar su valor. Cada palabra que decía estaba cargada de seguridad y convicción. Su voz, firme pero amable, reflejaba la transformación de una mujer que había aprendido a confiar en sí misma. Después de la llamada, se sentó un momento frente a la computadora para revisar los comentarios en las redes sociales. La respuesta de los primeros clientes había sido muy positiva, y varios amigos y conocidos comenzaron a compartir su emprendimiento. Algunas personas comentaban: Lucía, siempre supe que podrías lograrlo, o qué gusto ver que alguien tan talentosa finalmente tenga su propio proyecto. Cada mensaje era un recordatorio de que su esfuerzo tenía valor, y que los años de sacrificio silencioso no habían sido en vano. Sin embargo, no todo era fácil. Mientras revisaba las solicitudes de nuevos clientes, Lucía se dio cuenta de que debía enfrentarse a problemas logísticos que nunca había imaginado: coordinar horarios de entrega, asegurar que la comida llegara caliente y fresca, manejar pedidos grandes y personalizados, e incluso tratar con proveedores que no siempre cumplían los tiempos. Cada obstáculo era un desafío que exigía paciencia, creatividad y resiliencia. Al mediodía, comenzó a preparar los pedidos. La cocina se llenó de aromas deliciosos: guisos, sopas, ensaladas frescas. Lucía trabajaba con precisión, pero también con pasión. Cada plato que colocaba en la caja tenía un propósito: brindar nutrición, satisfacción y confianza. No era solo comida, era su reputación, su esfuerzo y su independencia reflejados en cada detalle. Durante la preparación, uno de sus hijos se acercó para observarla. «Mamá, ¿esto es como tu trabajo nuevo?», preguntó con curiosidad. Lucía asintió, sonriendo mientras doblaba cuidadosamente un paño sobre una caja recién cerrada. «Sí, cariño. Estoy construyendo algo que es solo mío», dijo, sintiendo que esas palabras eran más que una explicación, eran una afirmación de su propia fuerza. Esa tarde, mientras entregaba los pedidos, Lucía notó cómo su energía y compromiso eran apreciados. Los clientes la recibían con sonrisas, comentaban la frescura de los ingredientes, la presentación de los platos, la puntualidad de la entrega. Cada cumplido se sentía como un ladrillo que fortalecía su confianza, como un recordatorio de que podía prosperar por sus propios medios. Al regresar a casa, exhausta pero satisfecha, Lucía se permitió un momento de reflexión. Miró a su alrededor y vio la mesa vacía, los platos que había usado durante años para un hogar que ahora no la valoraba, y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Lo que antes era doloroso ahora se convertía en motivación. Lo que antes era ausencia, ahora era oportunidad. Esa noche, mientras revisaba los números de su primera semana completa de negocio, recibió un mensaje inesperado de un antiguo colega de Alejandro. «He oído que estás comenzando tu propio servicio de comidas. Me alegra ver que alguien tan talentosa finalmente tome el control de su vida». Lucía sonrió, pero no por vanidad. Sonrió porque finalmente entendía que su esfuerzo y dedicación eran suyos, y que nadie podía arrebatárselos. Cerró la computadora y se sentó frente a la mesa del comedor, ahora testigo silencioso de su independencia. Por primera vez, la mesa no estaba vacía de esperanza ni de intención, estaba llena de posibilidades. Cada decisión que había tomado, cada paso hacia adelante, había convertido el vacío de antes en un espacio lleno de futuro. Lucía entendió entonces una verdad fundamental: el éxito no se mide solo por ganancias o clientes, sino por la capacidad de mantener la integridad, la pasión y la determinación incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Esa lección se convirtió en su mantra.
Cada plato entregado, cada cliente satisfecho y cada desafío superado eran recordatorios de que podía confiar en sí misma y construir algo duradero. Y mientras la ciudad dormía, Lucía cerró los ojos con una sensación de logro y esperanza. Había enfrentado su primer gran desafío como emprendedora, había ganado confianza, clientes y reconocimiento. Pero más importante aún, había aprendido que podía superar cualquier obstáculo, que podía crecer y prosperar por sus propios medios, y que cada paso hacia adelante la acercaba más a la vida que siempre había merecido. Lucía despertó temprano con el canto de los pájaros que llegaba desde el patio trasero. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando formas sobre la pared. Por primera vez en años despertaba sin miedo, sin prisa, sin la ansiedad de esperar a alguien que nunca llegaba. Su mundo estaba cambiando y ella estaba al mando. Cada decisión que tomaba era suya, cada error suyo, cada acierto también. Esa responsabilidad la llenaba de un poder que nunca había sentido. Se levantó, se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. Mientras el aroma a café recién hecho llenaba el espacio, Lucía revisaba la agenda del día. Hoy debía preparar un pedido grande para una empresa local que había contactado la semana anterior. Sería su primera entrega de gran escala, y el desafío no solo era cocinar, sino coordinar tiempos, envíos y presentaciones. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. La presión existía, sí, pero era una presión que podía transformar en energía. Lucía comenzó a organizar la cocina. Cada ingrediente fue cuidadosamente revisado, verduras frescas, carnes seleccionadas, especias de calidad. Todo debía ser perfecto. Mientras trabajaba, pensó en cómo durante años había cocinado para su familia, esperando que su esposo llegara a la mesa y la reconociera, solo para encontrarse con platos fríos y ausencias. Ahora su esfuerzo tenía un propósito tangible, clientes que valorarían su trabajo, hijos que la admiraban y un futuro que ella misma estaba construyendo. El primer pedido del día era para 20 personas. Lucía preparó ensaladas frescas, sopas nutritivas, guisos calientes y postres delicados. Cada plato fue pensado no solo para ser delicioso, sino para que el empaque, la presentación y la temperatura fueran perfectos. Cada detalle era un reflejo de su profesionalismo. Mientras cocinaba, su hijo menor se acercó y la observó con ojos curiosos. «Mamá, ¿vas a entregarlos tú misma?», preguntó tímidamente. «Sí, cariño», respondió Lucía sonriendo. «Voy a asegurarme de que cada persona reciba su comida perfecta». Ese pequeño comentario le recordó por qué hacía todo esto, por ella misma, por sus hijos, y por demostrar que podía crear algo valioso desde cero. A media mañana, mientras empaquetaba los últimos pedidos, Lucía recibió un mensaje inesperado de un cliente antiguo. «Lucía, hemos recibido la comida y estaba increíble. Todos en la oficina comentaron lo deliciosa que estaba. Queremos hacer pedidos semanales». Su corazón dio un salto. No solo era la confirmación de que estaba haciendo un buen trabajo, sino la prueba de que su proyecto podía crecer y sostenerse. Sin embargo, con el crecimiento vinieron también los primeros problemas. Uno de sus proveedores habituales no había entregado los ingredientes frescos a tiempo, lo que amenazaba con retrasar parte de los pedidos. Lucía respiró profundo y rápidamente hizo llamadas a otros proveedores, reorganizó el menú y ajustó los tiempos de entrega. Esa situación le enseñó que la capacidad de improvisar y de resolver problemas era tan importante como cocinar bien. Cada desafío superado reforzaba su confianza. Al mediodía, salió a entregar los pedidos. Los clientes la recibieron con entusiasmo. Comentaron la frescura de los ingredientes, la presentación impecable y la puntualidad. Cada sonrisa, cada elogio, era un recordatorio tangible de que estaba construyendo algo valioso. Pero Lucía también empezó a notar la competencia. Otros servicios ofrecían precios bajos y promociones agresivas. Comprendió que su éxito no dependía únicamente de la calidad de la comida, sino también de su capacidad para diferenciarse y fidelizar a sus clientes. De regreso a casa, Lucía se sentó frente a su computadora y comenzó a planear estrategias de marketing. Analizó cómo presentar su negocio en redes sociales, cómo destacar sus valores, atención al detalle, calidad de los ingredientes, personalización y cuidado en cada plato. Creó contenido atractivo que reflejaba su pasión y profesionalismo.
Cada publicación, cada foto, cada mensaje era un paso más para consolidar su marca personal y profesional. Durante la tarde, Lucía recibió una llamada inesperada de un contacto de la oficina de su esposo. Escuché sobre tu servicio de comidas y quiero probarlo para un evento corporativo. He oído que tus platos son excepcionales. Lucía sonrió. No era solo reconocimiento de su habilidad, sino también un signo de que su esfuerzo estaba siendo notado más allá de su círculo cercano. Cada oportunidad de expansión reforzaba la certeza de que podía crecer por mérito propio. Mientras cocinaba la cena para sus hijos, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. Ya no cocinaba para alguien que llegaba tarde, ausente y desinteresado. Ahora, esfuerzo tenía un destinatario que apreciaba su trabajo y un propósito que ella misma elegía. Cada plato entregado era un símbolo de independencia, resiliencia y pasión. Por la noche, después de revisar las entregas y planear los menús del día siguiente, Lucía se sentó frente a la mesa del comedor. La noche caía sobre la ciudad, silenciosa y tranquila, y por primera vez la mesa no representaba abandono ni espera, era un lugar de planificación, de ideas, de sueños en construcción. Cada decisión que había tomado y cada paso hacia adelante la acercaban más a la vida que siempre mereció. Al cerrar los ojos antes de dormir, Lucía entendió algo esencial: el éxito no se mide solo por ganancias o clientes satisfechos, sino por la capacidad de mantener la pasión, la integridad y la determinación, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Cada desafío superado, cada cliente satisfecho y cada plato entregado eran recordatorios de que podía confiar en sí misma y construir algo duradero. Mientras la ciudad dormía, Lucía sonrió con tranquilidad. La vida no sería fácil, pero por primera vez, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. Cada día traería nuevas pruebas, sí, pero también nuevas oportunidades para demostrar que podía construir una vida llena de propósito, éxito y libertad. Su camino apenas comenzaba, pero ya sabía que nada ni nadie podría detenerla. Lucía despertó con el corazón acelerado. Hoy no era un día común, había conseguido una reunión con un cliente potencial que podía cambiar por completo el rumbo de su negocio. Se trataba de un gran restaurante de la ciudad que estaba buscando un proveedor confiable para comidas especiales y menús corporativos. Era la oportunidad que podía catapultar su proyecto a un nivel profesional completamente nuevo. Se levantó y se dirigió a la cocina, donde organizó sus notas y revisó cada receta que iba a presentar. No era suficiente que la comida fuera deliciosa, también debía transmitir confianza, profesionalismo y pasión. Cada detalle contaba: el empaque, la presentación, la temperatura, el aroma. Mientras mezclaba ingredientes frescos, recordó los años que había pasado cocinando en silencio, sin reconocimiento, para alguien que nunca valoró su esfuerzo. Esa memoria la llenó de una determinación silenciosa: hoy demostraría lo que realmente valía. Antes de salir, repasó mentalmente su plan. Tenía que ser puntual, clara y segura. No podía dejar que los nervios la dominaran. Cada palabra, cada gesto, cada plato debía transmitir seguridad. Lucía entendía que esta reunión era más que un simple encuentro de negocios, era la prueba de que podía crear oportunidades por sí misma, sin depender de nadie más. Cuando llegó al restaurante fue recibida por el gerente. Sus ojos escudriñaban cada detalle, evaluando profesionalismo y calidad. Lucía le presentó sus menús con calma y confianza. Explicó cada ingrediente, cada preparación, el cuidado con la frescura y la logística de entrega. Cada palabra estaba impregnada de experiencia, esfuerzo y pasión. El gerente probó uno de los platos que Lucía había preparado especialmente para la ocasión. Cerró los ojos al primer bocado y asintió con admiración. «Esto es excepcional», dijo finalmente. «No solo es comida, es arte. Quiero trabajar con usted». Lucía sintió una mezcla de alivio, emoción y orgullo. No era solo la confirmación de su habilidad culinaria, era la validación de todos los sacrificios, todas las noches largas y todas las decisiones difíciles que había tomado desde que comenzó desde cero. Por primera vez comprendió plenamente que su esfuerzo podía abrirle puertas que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, con la expansión llegaron también nuevos retos. El pedido inicial requería no solo producción, sino logística, personal y coordinación. Lucía comenzó a contratar ayudantes temporales, entrenarlos y supervisar cada detalle del proceso.
Cada error, cada improvisación era una lección. Aprendió a delegar, a confiar y a mantener la calidad sin perder el control. Su negocio ya no era solo un proyecto casero, era una operación en crecimiento que exigía disciplina, organización y visión estratégica. Mientras supervisaba a su equipo, Lucía recibió un mensaje inesperado de Alejandro, su esposo: «He oído sobre tu negocio. Parece que te está yendo bien». No había disculpas, no había reconocimiento de su esfuerzo pasado, solo un comentario frío y distante. Lucía sonrió con serenidad. La diferencia entre ellos era clara: mientras él dependía de su posición y de la apariencia de éxito, ella había construido todo desde cero con talento, disciplina y pasión. La karma comenzaba a equilibrarse, su esfuerzo genuino producía resultados, mientras él, sin apoyo ni reconocimiento de nadie, comenzaba a sentir la soledad y las consecuencias de sus decisiones. Durante las semanas siguientes, Lucía expandió su red de clientes. Empresas, eventos privados y restaurantes pequeños comenzaron a confiar en su servicio. Cada nuevo pedido era un desafío, pero también un aprendizaje. Aprendió a negociar precios justos, a presentar su marca de manera profesional y a mantener la calidad sin comprometer sus principios. Cada paso hacia adelante fortalecía no solo su negocio, sino su autoestima y confianza. Una tarde, mientras revisaba los números y planificaba el calendario de entregas, Lucía reflexionó sobre cómo la vida había cambiado. Antes, cada noche estaba marcada por la espera y la decepción; ahora, cada día estaba lleno de decisiones, oportunidades y logros. Los obstáculos ya no eran miedo, sino lecciones. Los errores no eran fracasos, sino aprendizaje. Y cada cliente satisfecho era un recordatorio de que podía salir adelante por mérito propio. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Lucía se permitió una pausa para respirar. Miró a su alrededor, y por primera vez en años, la mesa del comedor reflejaba plenitud, propósito y esperanza. La independencia no era solo un concepto, era tangible. Cada plato entregado, cada cliente satisfecho y cada desafío superado eran evidencia de su capacidad para construir la vida que siempre mereció. Lucía cerró los ojos y recordó todas las veces que había sido subestimada, ignorada y herida. Hoy cada lágrima se transformaba en fuerza, cada injusticia en determinación, y cada desdén en oportunidad. Su vida estaba cambiando de manera irreversible, y su éxito era la prueba de que la perseverancia, la pasión y la integridad producen resultados reales. Mientras la ciudad dormía, Lucía sonrió con serenidad. Sabía que todavía había desafíos por delante, pero también sabía que podía enfrentarlos con inteligencia, coraje y confianza. Cada día traería nuevas oportunidades para demostrar su talento, y cada paso hacia adelante consolidaba su independencia. Alejandro podía vivir en su mundo de apariencias y vacío, pero Lucía estaba construyendo un imperio basado en esfuerzo real, amor propio y dedicación genuina. La vida finalmente le estaba devolviendo lo que merecía. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Lucía comprendió algo fundamental: el verdadero poder no radica en el dinero, en el control o en las apariencias, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de cada error y de construir con sus propias manos la vida que desea. La independencia, la fuerza y la satisfacción personal eran suyos, y nadie podría arrebatárselos. Lucía despertó con un cosquilleo de anticipación. Hoy no era un día cualquiera. Una importante revista de gastronomía local había solicitado cubrir su historia y su emprendimiento. La entrevista no solo representaba una oportunidad de visibilidad, sino también un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que la habían llevado a construir un negocio desde cero. Mientras se preparaba para la reunión, repasó mentalmente todo lo que había logrado: clientes satisfechos, pedidos semanales crecientes y, sobre todo, la confianza en sí misma que ninguna adversidad podía arrebatarle. Se vistió con ropa profesional pero cómoda, reflejando su estilo personal, auténtico, confiado y cuidado. Lucía entendía que la imagen externa también contaba, y que debía transmitir la misma seguridad que sentía por dentro. Caminó hacia el café donde se realizaría la entrevista, y mientras pasaba por las calles de la ciudad, pensó en el camino recorrido, años de sacrificios invisibles, noches largas cocinando en silencio, la sensación de ser subestimada, y finalmente, la decisión de levantarse y construir su propio futuro. Al llegar, fue recibida por el periodista con entusiasmo.
Lucía presentó su historia con claridad y pasión, explicando cómo comenzó desde cero, los desafíos que enfrentó y la visión que tenía para el futuro de su negocio. Habló de su compromiso con la calidad, la personalización de cada plato y la atención al detalle que la diferenciaba de la competencia. Mientras hablaba, el periodista tomaba notas con admiración, y Lucía pudo sentir el orgullo que irradiaba desde dentro, no por vanidad, sino por justicia, el reconocimiento de años de esfuerzo que finalmente encontraba su lugar. La entrevista avanzó y el periodista le preguntó sobre los obstáculos más difíciles que había enfrentado. Lucía recordó las noches en que Alejandro llegaba tarde, despreciando su esfuerzo, y cómo tuvo que aprender a organizar su tiempo, a negociar con proveedores y a lidiar con clientes exigentes. Explicó cómo cada desafío había sido una lección de resiliencia y crecimiento personal. Al final, el periodista comentó: su historia no es solo sobre comida, es sobre empoderamiento, independencia y perseverancia. Es un ejemplo para cualquier persona que quiera comenzar desde cero. Lucía sintió una mezcla de emoción y satisfacción. No se trataba solo de reconocimiento externo, sino de la validación de todo su esfuerzo interno. Por primera vez en años, no tenía que esperar aprobación de nadie más, ella misma era su propia prueba de éxito. Mientras regresaba a casa, recibió un mensaje inesperado de Alejandro: he oído que estás siendo entrevistada por la revista. Parece que tu negocio está creciendo mucho. Lucía leyó el mensaje y sonrió con calma. No hubo reproche ni disculpa ni intento de reconciliación, solo una observación distante y fría. Ella sabía que detrás de esas palabras había una mezcla de sorpresa y quizás miedo. Mientras Alejandro había dependido de su posición, su familia y la apariencia de éxito, Lucía había construido todo desde el esfuerzo genuino, y ahora su independencia brillaba como un reflejo de justicia silenciosa. En los días siguientes, la publicación de la entrevista provocó un efecto inmediato: pedidos incrementados, nuevos clientes corporativos y solicitudes de eventos especiales. Lucía tuvo que contratar más personal, organizar un sistema de entrega más eficiente y mantener un control estricto sobre la calidad. Cada reto era más grande que el anterior, pero también más gratificante. Aprendió a delegar, a entrenar a su equipo y a supervisar todos los procesos, manteniendo siempre el nivel de excelencia que había establecido. Una tarde, mientras revisaba los números y atendía llamadas de nuevos clientes, recibió noticias de que Alejandro había sido relegado en su trabajo debido a su falta de compromiso y a la pérdida de confianza de sus socios. Sin empleados ni apoyo familiar, comenzó a experimentar las consecuencias de las decisiones que había tomado años atrás: priorizar el ego, la apariencia y la irresponsabilidad sobre el respeto, la honestidad y la colaboración. Lucía, al enterarse, no sintió alegría por la desgracia de su exmarido, sino una paz profunda. La vida se encargaba de equilibrar lo que él había descuidado, mientras ella avanzaba con esfuerzo y rectitud. Mientras organizaba una entrega importante para una empresa internacional, Lucía reflexionó sobre cómo la vida la había transformado, de mujer subestimada, cocinera invisible, a empresaria reconocida, con independencia económica y respeto profesional. Cada plato que entregaba ya no era solo comida, era una afirmación de su fuerza, de su habilidad para crear y liderar, y de la justicia silenciosa que había acompañado su camino. Al final del día, Lucía se sentó en la terraza de su casa, contemplando la ciudad iluminada. Sus hijos jugaban cerca, riendo y compartiendo historias, y ella sintió una gratitud profunda. Todo lo que había logrado no solo beneficiaba a ella, sino también a quienes amaba. La independencia y el éxito eran un regalo para ellos, una demostración tangible de que la perseverancia y la integridad siempre producen frutos. Esa noche, mientras preparaba la cena y revisaba los planes de expansión, Lucía comprendió algo fundamental: la verdadera victoria no radica únicamente en el dinero o la fama, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de actuar con pasión, integridad y resiliencia, y de aprender de cada desafío. Alejandro había elegido un camino basado en apariencias y control; Lucía, en cambio, había elegido esfuerzo genuino y autonomía. La vida, de manera silenciosa pero justa, había recompensado a quien actuó con autenticidad. Al recostarse, Lucía sonrió con serenidad. Su negocio estaba floreciendo, su independencia era completa, y su confianza en sí misma era inquebrantable. Sabía que vendrían más desafíos,
pero también que estaba preparada para enfrentarlos con la misma determinación y creatividad que la habían llevado hasta aquí. Su historia no era solo sobre éxito profesional, sino sobre justicia, crecimiento personal y la fuerza inquebrantable de quien se atreve a empezar de cero y construir su propio destino. Lucía despertó con una sensación de calma profunda. La ciudad aún estaba cubierta por una suave neblina matutina, y por primera vez en muchos años, despertaba sin ansiedad, sin miedo, sin la sensación de vacío que había marcado tantos amaneceres de su vida pasada. Su negocio había crecido más rápido de lo que jamás imaginó, sus hijos la admiraban, y la independencia que tanto había anhelado se había convertido en una realidad tangible y estable. Ese día estaba dedicada a una entrega especial, un pedido corporativo de alto perfil que la empresa había encargado para celebrar la inauguración de su nuevo edificio. La importancia del evento era evidente y la presión, aunque intensa, no la intimidaba. Lucía se movía con precisión y seguridad en su cocina, supervisando cada plato, cada detalle de empaque, cada ingrediente fresco. Cada acción reflejaba años de experiencia, sacrificio y aprendizaje. Ahora no solo cocinaba, sino que lideraba, organizaba y creaba. Mientras ajustaba los últimos detalles, recordó todas las noches que había pasado cocinando en silencio, esforzándose por alguien que nunca valoró su trabajo, alguien que ignoró su dedicación y su talento. Ahora, cada lágrima derramada, cada sacrificio no reconocido, se había transformado en fuerza, en resiliencia y en éxito. Cada plato que salía de su cocina era una afirmación de su capacidad para crear, para levantarse y para construir su propia vida sin depender de nadie. Al mediodía, mientras se dirigía a entregar el pedido, Lucía recibió noticias de Alejandro. Sus mensajes, que solían ser arrogantes o indiferentes, ahora reflejaban preocupación y confusión. Había perdido contratos importantes. La empresa en la que trabajaba lo había relegado a un puesto sin relevancia y sus socios habían comenzado a dudar de su capacidad. Lucía leyó los mensajes y por primera vez no sintió ira ni tristeza. Solo sintió una paz profunda. La vida, de manera silenciosa y justa, estaba equilibrando aquello que él había descuidado durante años: esfuerzo, integridad y compromiso verdadero. En el camino, Lucía pensaba en sus hijos y en cómo su historia se había transformado en un ejemplo vivo. Ellos veían que su madre no necesitaba depender de otros para conseguir lo que quería. Que con esfuerzo, disciplina y pasión, se podían superar obstáculos que parecían insuperables. Que la independencia y la felicidad eran el resultado de decisiones conscientes y del trabajo constante. Lucía sonrió porque sabía que el legado más importante no era el éxito económico, sino la lección de vida que estaba dejando. La entrega se realizó con éxito. Los clientes quedaron impresionados por la calidad, la presentación y la puntualidad. El evento fue un éxito, y Lucía recibió felicitaciones y nuevas solicitudes para proyectos aún mayores. Su negocio no solo se consolidaba, sino que alcanzaba un nivel de reconocimiento que la colocaba entre los referentes locales en gastronomía y emprendimiento. Cada cliente satisfecho era un testimonio de su esfuerzo, y cada nueva oportunidad, una confirmación de que había tomado el camino correcto. Al regresar a casa, Lucía se sentó un momento en silencio. La noche comenzaba a caer, y la ciudad se iluminaba con luces doradas que reflejaban en los ventanales. En ese momento comprendió algo esencial: el verdadero éxito no radica únicamente en la riqueza o la fama, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de construir con sus propias manos, de enfrentar los desafíos con integridad y de encontrar satisfacción en el proceso. Su felicidad ya no dependía de otros, era fruto de su esfuerzo, de su perseverancia y de su amor propio. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus decisiones pasadas. Sin la colaboración de su familia, sin apoyo real y con su reputación deteriorada, comenzó a experimentar la soledad, la frustración y la inseguridad que había ignorado durante años. Los contratos que pensó asegurar se esfumaron, y su entorno profesional comenzó a desconfiar de su capacidad de liderazgo. Cada paso que daba estaba marcado por la ausencia de compromiso genuino y de esfuerzo auténtico. La justicia silenciosa de la vida se manifestaba de manera clara: el éxito construido sobre la apariencia y la manipulación nunca perdura. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Lucía reflexionó sobre la distancia que había recorrido, de mujer subestimada, ignorada y despreciada, a empresaria reconocida y respetada. Su vida ya no estaba marcada por la espera y la decepción,
Cada día era una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar de los frutos de su esfuerzo. La independencia, la felicidad y la tranquilidad eran ahora parte de su existencia diaria, y cada acción que emprendía reforzaba ese estado de plenitud. Al final del día, Lucía se sentó en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. Sus hijos jugaban a su alrededor, riendo y compartiendo historias. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y ella sintió una gratitud profunda, por el esfuerzo, por la resiliencia, por la oportunidad de transformar la adversidad en éxito, y sobre todo, por la capacidad de mantener su integridad y pasión en todo momento. Lucía comprendió que la vida le había otorgado algo más valioso que cualquier logro material, la certeza de que podía crear, liderar y triunfar por mérito propio. Cada obstáculo superado, cada cliente satisfecho y cada desafío enfrentado se convertían en prueba de su fuerza y su sabiduría. Alejandro, por su parte, comenzaba a comprender que el éxito sin esfuerzo, sin integridad y sin apoyo genuino nunca perdura. La vida había equilibrado la balanza de manera silenciosa pero inapelable. Mientras la ciudad dormía, Lucía cerró los ojos y sintió una paz profunda. Su negocio prosperaba, su independencia era sólida, y su felicidad estaba completa. Había transformado el dolor en fuerza, la adversidad en oportunidad, y la injusticia en lección de vida. Su camino estaba lleno de éxito, amor propio y reconocimiento genuino. La historia de su vida, que había comenzado con sacrificio y humillación, culminaba en triunfo, equilibrio y liberación. Esa noche, por primera vez en muchos años, Lucía durmió sin miedo, sin incertidumbre y sin ansiedad. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos con resiliencia, pasión y confianza. Su historia era la prueba de que la perseverancia, la integridad y el amor propio producen no solo éxito, sino también justicia y felicidad auténtica. Lucía se convirtió así en un ejemplo de lo que significa levantarse después de cada caída, aprender de cada error y construir una vida plena y significativa. Y mientras Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones, Lucía disfrutaba del fruto de su esfuerzo, de su independencia y de la paz que solo se obtiene al caminar con valentía y autenticidad. La karma se había equilibrado y la justicia de la vida había alcanzado su pleno efecto. Quien actúa con integridad y perseverancia siempre encuentra su recompensa, mientras quien elige la arrogancia y la negligencia cosecha los frutos de su descuido. Lucía dormía tranquila, consciente de que su camino apenas comenzaba, pero segura de que con pasión, esfuerzo y honestidad, podía conquistar cualquier desafío, disfrutar de cada logro y vivir en paz con su alma. La vida finalmente le sonreía como ella siempre mereció.